Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que nos das de poder ministrar, Señor, tu palabra, escudriñar tu palabra, estudiarla y poder permitir que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas para poder, Señor Jesús, acercarnos más a tu corazón y conocerte más, para poder aplicar en nuestra vida tu voluntad, Señor, y tu palabra. Ponemos, Señor, este tiempo de tu palabra en tus manos para que seas tú dando de nuevo de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción a nuestros corazones de lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, anteriormente, las veces que hemos tenido oportunidad de poder compartir acá en nuestra iglesia, hemos estado estudiando el libro de Filipenses. Entonces vamos a seguir estudiando Filipenses en el capítulo 2, que es por donde vamos. Al inicio de este capítulo, Pablo le recuerda a los filipenses y a los creyentes cosas que ellos ya saben. Les recuerda que todo lo que necesitan lo encuentran en Cristo. Filipenses 2, capítulo 2. Les recuerda que todas las cosas que ellos necesitan las encuentran en Cristo, que solo en Él podemos encontrar el descanso en el consuelo de su amor, que podemos encontrar comunión con Él por medio del Espíritu Santo, y por la gracia es que tenemos misericordia. Pablo los llama a perseverar juntos, unánimes, en los primeros 4 versículos del capítulo 2, y los llama a perseverar juntos y unánimes en esta verdad, que permanezcan sintiendo en una misma cosa, y así practicar también la unidad como iglesia. Porque el cristiano que tenga siempre presente el consuelo del amor de Dios, el cual es su salvación y la vida eterna, y que tenga presente también la misericordia diaria que encontramos solamente en Él, caminará con una actitud correcta de servicio a los demás, en humildad, con actitud de siervo, no buscando su propio beneficio ni su promoción para sobresalir sobre los demás, ni lo hará ni servirá por competitividad, sino que lo hará con un corazón correcto, sabiendo nuevamente que en nuestro Señor encontramos consuelo de su amor a través de su salvación hacia nosotros, y encontramos nuestra comunión con Él a través de su Espíritu, y encontramos misericordia en Él a través de su gracia, y esto nos va a permitir caminar nuevamente con el corazón correcto hacia nuestro servicio a los demás. En esta sección de hoy veremos que si las palabras iniciales de Pablo no quedaron claras para los filipenses, bueno, él toma un ejemplo para darles a los filipenses y a nosotros también. Nos da una referencia, un ejemplo muy claro de un siervo humilde, entregado por los demás. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer nuestra sección de hoy, que la encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Vamos a leer. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria
de Dios Padre. Acerca de la carta de Filipenses, recordemos que esta carta es como una guía para la vida diaria del cristiano. Y es parte de esto el recordar que el amor unos por otros, el amor ágape de la unidad, es lo que nos lleva a estar en un mismo sentir, en una misma fe diariamente. Y esto nos lleva a servirle a otros con el corazón correcto. El centro de nuestra fe es Jesucristo. Del creyente, el centro de la fe del creyente es Jesucristo. Y la referencia de Pablo para los filipenses es el mismo Señor, de cómo deben de vivir. Y vamos a ver 3 aspectos importantes en la vida de nuestro Señor, tanto su divinidad como la transición hacia su humanidad, su humillación y su exaltación para la gloria eterna. Y después, cómo esto aplica para nosotros en nuestro tiempo, como creyentes. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos tiene en este lugar? No solamente para salvación, sino porque también Él desea usarnos y nos quiere dar un ejemplo a seguir. Porque Él no nos va a decir qué debemos de hacer como un amo dándonos órdenes, sino que Él nos dio un ejemplo a seguir de cómo poder hacerlo. ¿Cuál es la actitud correcta para poder hacerlo? En el verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir nos está hablando acá específicamente? Anteriormente, de nuevo, Pablo les habla a los filipenses animándolos, a los hermanos, a no mirar por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Y esto no es una invitación a meternos en la vida de otros, a andar de entrometidos o así, sino está refiriéndose al servicio desinteresado por los demás. Y para verlo más claro y específicamente textualizado con las palabras de nuestro Señor, vamos a ir a Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Es Jesús hablándole a sus discípulos, diciéndoles: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este es el sentir de Cristo. Este es el sentir del cual Pablo está hablando en este versículo 5 en Filipenses 2. Este es el mismo sentir que debemos de tener los creyentes, que Cristo, nuestro Señor y Salvador, escogió un trabajo indigno y Él no lo vio como algo despreciable, sino como una oportunidad para mostrarnos cuál debe ser la posición de todo seguidor de Cristo. Un lavador de pies, un servidor de los demás. Esto quiere decir que cuando servimos a nuestros hermanos, lo estamos estimando como algo mayor que nosotros, no buscando nada que probar, no buscando nada más que mostrar el amor, la seguridad y la firmeza de nuestra identidad como hijos de Dios. Y en el versículo 6 seguimos leyendo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo utiliza la frase siendo en forma de Dios, no aludiendo a la apariencia física, sino a la esencia natural de Jesús, a su divinidad, su condición permanente y continua. Y con esto sigue diciendo que no estimó ser igual a Dios. Cuando dice esto es porque realmente Jesús era y es
igual a Dios. Según la definición griega de esta frase, alude a la exactitud total y completa en todos los sentidos, una igualdad total al Padre, pero con roles diferentes. Y esto es hermoso porque podemos ver claramente la diferencia entre Dios el Padre, Dios el Hijo, ambos con una misma esencia y naturaleza, que nos confirma nuestra fe también en un Dios trino, Dios Padre, su Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que vemos es que Jesús no estimó su esencia natural, su divinidad inmutable, o sea que no cambia, como algo a que aferrarse, como algo que él pudiera utilizar en su propio beneficio durante su tiempo acá en la tierra, como algo para hacerse ver superior a los demás. Y aunque él tenía los derechos y privilegios divinos, su actitud no fue de hacerse estas cosas para buscar su propio beneficio, su propia posición en esta tierra, sino que estuvo dispuesto a renunciar a todo ello por un tiempo. Jesús es todo lo que es Dios, pero expresado de una forma corporal. Esto es nuestro Señor. Así que si deseamos conocer a Dios, debemos conocerlo a Él, porque Él es el único camino al Padre. Y Jesús le decía a sus discípulos: si ustedes quieren conocer al Padre, ustedes lo están viendo en mí, porque yo soy en Él y Él en mí, porque tienen una misma naturaleza y vienen del mismo lugar. De este Jesucristo es de quien Pablo está hablando, del Jesucristo que estuvo desde antes de la creación del mundo y juntamente con el Padre creando todo lo que hoy conocemos. Es de este Jesucristo que Pablo está hablando, de que nuestro Señor no utilizó esto como un pretexto para aferrarse durante el tiempo que estuvo acá en la tierra. Mientras era humillado, mientras era rechazado, mientras era ignorado, no utilizó su divinidad para poder sacar provecho durante su tiempo acá entre nosotros. Y en el versículo 7, cuando dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, la palabra que nos dice acá, despojarse, significa vaciarse de sí mismo. Es literalmente dejar de lado su igualdad a Dios para hacerse semejante a los hombres. Y esto incluye ser tentado, tener necesidades humanas normales, como cada uno de nosotros, de una manera diaria. Jesús está adoptando ser igual a los hombres en todas sus capacidades. Y no cualquier hombre, sino que tomó a adoptar la esencia de lo que significa ser un siervo. Él no solamente quiso ser un hombre, porque pudo haber sido un rey o un erudito en la palabra o alguien que naciera en un lugar privilegiado. No, Él tomó forma de siervo, un esclavo, la posición más baja y humillante del hombre. Solo falta ver en dónde nació, rodeado de animales, y su primera cama, un pesebre, donde le dan de comer a los animales. Lo que quiere decir acá, hacerse semejante a los hombres, es que Él luchó con las mismas cosas que usted y yo luchamos. Nuestro Señor no ignora nuestras debilidades, no ignora las luchas que tenemos por querer caminar en obediencia a Dios. Él se identifica con nosotros. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Hebreos
2, 17 y 18. Dice así, Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es claro que nuestro Señor, cuando dice acá que se hizo semejante a los hombres, es semejanza en todo aspecto. Él fue tentado para poder comprendernos, para poder entender lo que sucedía y los conflictos que usted y yo tenemos, que el creyente tiene, por buscar la voluntad de Dios, por tratar de caminar en obediencia. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y en Hebreos 4, dándole vuelta a la página, Hebreos 4, 15, es aún más claro, porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado y se compadece de nuestras debilidades. Y esta es la única diferencia con nosotros. Somos tentados, pero la diferencia es que Él no pecó. Así que nuestro Señor conoce y sabe lo que sentimos. Él conoce nuestra angustia, nuestras debilidades, nuestras luchas por hacer la voluntad de Dios y caminar en obediencia a su palabra, porque Él las vivió al ser semejante a los hombres, con la diferencia de que Él no pecó. Pero el punto es que esto lo hace Jesucristo totalmente apto para saber cómo socorrernos, cómo consolarnos y extendernos misericordia para la gloria del Padre. Y estamos viendo que Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir como creyentes. Es nuestro ejemplo de cómo ser siervos de todos. Estamos viendo su divinidad, pero también su humildad al venir a esta tierra y poder compadecerse de los hombres. De esta manera, tomando forma de siervo. El trabajo de un siervo es hacer todo lo posible para que la vida de los demás sea más fácil. Nuevamente, el trabajo de un siervo es hacer todo lo posible para que la vida de los demás sea más fácil. Ahora vamos a textualizarlo con nuestro Señor. La función de Jesús fue venir a esta tierra, pagar el precio por nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre. Él está haciendo más fácil la libertad que podamos tener de la esclavitud de este mundo a través del perdón de los pecados y de nuestra reconciliación con nuestro Señor, a través de su muerte y resurrección. Así que ya no tenemos que esperar, como en el Antiguo Testamento, una vez al año para poder expiar nuestros pecados. Ahora está al alcance de una sencilla oración, de una convicción y una fe en nuestro corazón por nuestro Señor, arrepintiéndonos de nuestras debilidades, de nuestros pecados, para poder ser reconciliados con nuestro Padre. Entonces, Él está haciendo la obra más difícil para que para nosotros sea más sencillo. El punto de esta primera sección es que, al igual que Cristo, seamos siervos unos de los otros. Busquemos oportunidades de servir a nuestros hermanos.
no buscando sobresalir o esperando que todos se den cuenta de lo que estamos haciendo, solo tome una actitud de lavador de pies. El propósito del servicio es que Dios se lleve toda la gloria. Y este es el ánimo de Pablo, que todos como un solo cuerpo estemos en un mismo sentir. Y esta es la parte más importante, con un mismo entendimiento y en un mismo espíritu con Cristo, del por qué servimos y a quién servimos. Nosotros solo somos canales de su amor y Dios es quien nos va a usar conforme a su voluntad. Pero debemos de estar disponibles y debemos estar sin condiciones para hacerlo. Y ese es el problema muchas veces con el cristiano. Señor, yo quiero servirte, pero bajo estas condiciones. O Señor, es que no tengo tiempo, y excusa tras excusa, cuando nuestro Señor, creador del cielo y la tierra, vino sin excusas a servirnos. Entonces quiere decir que el hombre no tiene una mayor excusa para no servirle a nuestro Señor, respondiendo en agradecimiento. Pero tenemos que tener un mismo entendimiento del por qué lo hacemos y a quién servimos, para poder estar en un mismo espíritu con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, de nuevo, solo somos canales de su amor. Somos herramientas para facilitarle el camino a otros. Nuestra tarea es direccionar a quienes no le conocen hacia nuestro Señor Jesucristo, donde pueden obtener su salvación, donde pueden encontrar la reconciliación con el Padre. Si reflejamos el amor de Dios a través de nuestro testimonio, las personas a nuestro alrededor estarán expuestos a la verdad y la probabilidad de que ellos lleguen a Cristo es mayor. Cuando usted combina el testimonio, la aplicación de la palabra en su vida y expone a los que lo rodean a esa verdad, hay mayor probabilidad de que estas personas lleguen a tener una relación con Jesucristo. Y aquellos que están en tinieblas, les será más fácil poderse guiar por medio de su buen testimonio de cómo caminar en el Señor. Entonces, ya vimos la divinidad y la transición a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8 vemos la humillación y obediencia de nuestro Señor. Dice así, versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La frase condición de hombre señala nuevamente y afirma la igualdad en apariencia física al hombre. Lo que nos confirma es que Jesús no tenía ningún indicio que lo caracterizara como el Hijo de Dios, sino que se mezclaba y pasaba desapercibido entre la multitud, como cualquiera de nosotros. A Jesús lo identificaban como el hijo de José, el carpintero, como el niño que nació y creció en Nazaret, que varios judíos conocían. Cuando seguimos leyendo, en este versículo 8 nos dice que se humilló a sí mismo. Y es que Él no solo se había humillado al venir a este mundo, sino que también optó por renunciar a sus derechos para hacer la voluntad de Dios. Y se sujetó en obediencia a Dios, a las implicaciones del plan de salvación.
Él sufrió, lo persiguieron, lo golpearon, lo humillaron hasta llevarlo a la muerte y sufrir la muerte más deshonrosa, morir como un delincuente. Pero actualmente el hombre lucha por sus derechos, por su voluntad, por su posición, por su estatus social. Y muchas veces el caminar en obediencia a Dios nos llevará a ser humillados, a recibir persecución, a ser despreciados. Entonces no caigamos en el engaño de este mundo, porque algo que es cierto es que si usted ha entregado su vida a Cristo, básicamente usted ya le ha dado la espalda a este mundo de pecado, por lo que lo único que espera, o lo único que podemos esperar de este mundo es destrucción, es persecución, es humillación. Pero vale la pena, vale toda la pena perseverar en Cristo, en su obediencia, en su amor. Ahora nuestro Señor, a causa de renunciar a su posición, de despojarse de sus derechos como Dios, convertirse en un siervo, sirviente de los demás y ser obediente hasta la cruz, recibió un galardón eterno por parte del Padre. Leamos los versículos del 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos la exaltación de Cristo Jesús. Así como se humilló a lo más bajo de este mundo, de esa misma manera Dios así lo exaltó hasta lo más alto. Y cuando dice hasta lo más alto, hasta lo sumo, no nos está hablando de una posición en la Trinidad de Dios, sino de su posición entre los hombres, por el resto de la existencia de esta tierra. Y nos da la confirmación de su deidad como Dios hombre, como el Cristo, como el Mesías, dándole los privilegios entre los hombres de ser reconocido como el sumo sacerdote, como el intermediario entre Dios y el hombre, como aquel que intercede por nosotros, siendo el sacrificio perfecto por el pecado de la humanidad. Y gloria a Dios, porque es hermoso ver cómo verdaderamente el Padre está afirmando a su Hijo de esta manera. Y esto no es todo, es que cuando seguimos leyendo esta parte, estos versículos, en el versículo 9 dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El nombre en la cultura hebrea tiene mucha importancia, pues describe la naturaleza esencial de la persona. Y a Jesús, el Padre le ha otorgado el título de Señor, que significa supremacía. Y este es un sinónimo para describir a Dios en el Antiguo Testamento como el Rey de Israel y como el Rey soberano. Entonces, en el versículos 10 y 11 nos está diciendo que toda la creación está llamada a reconocer la supremacía de Cristo Jesús, su soberanía, su reinado. Con esto Pablo trae la idea
de lo que dice Isaías en capítulo 45, versículo 23. Vamos a ir a Isaías 45, versículo 23. ¿Qué es la idea de lo que Pablo está escribiendo? Isaías 45, versículo 23. Dice así: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. O sea, que nada podrá impedir que se cumpla. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. No sé si lo notó, pero acá está hablando el Hijo de Dios. Está hablando Jesús, profetizando acerca de lo que sucederá en el futuro. Cuando Él viniera a la tierra y se humillara a sí mismo y fuese exaltado por el Padre. Está confirmando su soberanía, su supremacía, su señorío. Lo que significa es que toda la creación es llamada a adorar a Jesucristo como Señor. Y esto incluye, como dice acá en Filipenses, que toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto incluye a los ángeles del cielo, el espíritu de cada uno de los redimidos, de los creyentes en esta tierra, de los rebeldes incluso, desobedientes que habitan en esta tierra, los que aún continúan con vida, de los demonios y la humanidad perdida, de aquellos que han muerto sin salvación. Todos tendrán que reconocer, que confesar, que afirmar y estar de acuerdo de que Jesucristo es el Señor soberano, quieran o no quieran, les parezca o no les parezca, porque ya está decretado por nuestro Señor, que su señorío va a reinar sobre los hombres. Todo con el propósito de darle la gloria al Padre, quien es alabado por medio de la exaltación de Cristo. Y con esto último, en el versículo 11, que dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, vemos que Jesucristo, aún en su exaltación, Él no busca su propia gloria, sino que busca rendirle la gloria al Padre. Entonces, hermanos, en todo sentido, Pablo le está hablando a los filipenses y a nosotros hoy que haya este mismo sentir en nuestro Señor, despojándonos de nuestros intereses, de nuestra gloria personal, de buscar nuestro propio beneficio, de estar buscando nuestra promoción o alimentar nuestra vanidad o el orgullo del hombre, y que caminemos acorde a su humildad, su sencillez. En Lucas 6:40 dice: el discípulo, y esto es Jesús nuevamente hablándole a sus discípulos, el discípulo no es superior a su maestro, mas el que fuere perfeccionado será como su maestro. Está hablando Jesús como nuestro maestro, que usted y yo no seremos más o superiores a Él. No hay privilegios que nos eximan de pasar por la prueba, por la tribulación, sino que más bien, así como Pablo al inicio de esta carta, en Filipenses 1:6, dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos está hablando de que a través de la prueba, de la tribulación, el Señor está obrando en nuestra vida, formándonos para perfeccionarnos como nuestro Maestro, como nuestro Señor, para que en el día glorioso que estemos en su presencia,
Seamos como Él, a su semejanza. Entonces, no es en vano nuestro servicio, nuestra vida dedicada a nuestro Señor. El caminar en obediencia con Él no es en vano. Nuestra vida por sí sola será inoperante y sin sentido hasta que nos atrevamos a vivir como nuestro Maestro. Y esta manera de vivir confrontó al mundo en la antigüedad. Así que no esperemos menos en nuestro tiempo. El mundo demanda derechos, demanda beneficios, éxito, riquezas, demanda estatus social, egoísmo, demanda supervivencia y orgullo, demanda libertades sin límites. Pero el estilo y modelo de vida que nos dejó nuestro Señor Jesucristo va en contra de todo esto. Seamos más como Cristo. Y eso es un ánimo para nosotros. Seamos más como Cristo, menos como este mundo. Seamos más siervos y menos personas que esperan ser servidas. Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Seamos lavadores de pies, como nuestro Señor. Y lo más hermoso de esto es que la vida de nuestro Señor está a nuestro alcance. Podemos lograrlo con su ayuda, porque tenemos el mismo Espíritu que habitó en Él, tenemos al Padre, acceso al Padre, quien lo guió a Él, y lo tenemos a Él estando con nosotros como una promesa y garantía hasta el fin de este mundo. Amén. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, por tu palabra, por tu verdad, por tu soberanía, por tu gobierno sobre nuestras vidas. Gracias por el ejemplo que podemos hallar en ti, de cómo vivir nuestra fe, de cómo caminar en obediencia y dando siempre toda la gloria al Padre, sabiendo de que y estando conscientes de que somos instrumentos tuyos, somos canales de tu amor, pero que no somos dignos de recibir gloria, sino que solo tú eres digno de toda alabanza, honra y honor. Y yo te pido, por favor, que en cada uno de nosotros y en mis hermanos tú pongas el querer como el hacer, para hacer tu voluntad y vivir sometidos bajo tu voluntad. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.